Catherine, me pueden decir Pei, me dicen Pei por mi apellido. No sé si lo mencionó Luz, soy de Costa Rica y mi carrera base es artes dramáticas, teatro. Luz me invita a hablar un poco sobre la investigación, particularmente la investigación, una de mis investigaciones en licenciatura, porque soy fanática de estudiar. Entonces, tengo varias licenciaturas y la maestría. Particularmente me voy a enfocar en la licenciatura de la Facultad de Educación, porque tengo tanto estudios en la Facultad de Educación como en la Facultad de Artes. Esta licenciatura nace a raíz de mi inquietud por saber si los profesores universitarios están recibiendo una formación en el uso y manejo de la voz. Entonces, la investigación para esta licenciatura en educación es diseño de un plan de capacitación con técnicas para el buen uso y manejo de la voz en docentes universitarios de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica. ¿Hasta ahí va todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Yo no, ok, porque yo no escucho nada. Listo, ok. Me dice Luz que me enfocara en la pregunta de investigación, en la metodología y en cómo logré responderme esta pregunta. Yo quería empezar compartiéndoles a ustedes que el arte es ciencia, el arte es investigación. Muchas personas les está costando, ya poco a poco se va dejando eso a un lado, pero les cuesta la idea de que el arte entre en la ciencia. La ciencia viéndola como un sistema ordenado de conocimiento, ¿verdad? Una estructuración de conocimiento, seguir un método científico que si bien nosotros tratamos desde el área más sensitiva, pero es ciencia, es investigación. Entonces, ¿qué hacer cuando se investiga? Primero, otra cosa que quería compartirles, hay que estar apasionado en el tema que se investiga, porque si no la cosa va a estar muy complicada. Es muy diferente hacer una investigación por obligación que hacer una investigación por pasión. Y creo que en la academia hay que intentar lograr encontrar un tema donde se mezclen las dos, donde por obligación tengo que presentar mi licenciatura, pero que me apasione lo que estoy investigando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Durante mis años de carrera en artes dramáticas, mi pasión fue el uso y manejo de la voz. Me parece que es un instrumento que utilizamos todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida y se deja perdido. Nadie nos enseña a hablar, en el sentido de técnicamente, ¿verdad? O sea, nosotros nacemos, balbuceamos, nos enseñan las primeras palabras, ojalá que entremos a un sistema de formación formal donde se nos ayude sin tomar en cuenta problemas de lenguaje. Pero empezamos la primaria, la secundaria y ya se nos olvida que tenemos un aparato fonoarticulador que tenemos que entrenar, que tenemos que conocer. Bueno, primero conocer y después entrenar. Entonces, durante mis años como estudiante, porque insisto, pasé por varias facultades, me daba cuenta que muchos profesores, además de que me aburrían terriblemente, no les entendía cuando hablaban. Y no les entendía porque o hablaban con la boca cerrada. Aquí en Costa Rica es una cosa muy común, entonces hay mucha gente que cree que habla muy bien y no abre la boca para expresarse. Entonces, aburridísimos porque no sabían manejar su clase, porque no les entendía, porque no les escuchaba. Otra cosa importantísima para las personas que nos dedicamos a la docencia, ¿verdad? Hay problemas auditivos en muchas personas. Yo soy una. A mí me tienen que hablar claro y alto. Entonces yo dije, qué raro. Bueno, y nosotros los ticos, los costarricenses, arrastramos la R. Entonces yo decía, qué raro, ¿verdad? Estos profesores
recibirán alguna capacitación, porque además eran clases que muchas veces eran de 3 y hasta 4 horas. No es humano para un ser humano estar 4 horas hablando sin tener una técnica, sin conocer su aparato fonoarticulador. Entonces, bueno, ahí empecé a formar mi pregunta en si los docentes estaban recibiendo o recibieron alguna vez capacitación y en si habían investigaciones, al menos en mi universidad, sobre el uso y manejo de la voz. Empecé a investigar, ninguna de las dos, ni siquiera en la Facultad de Educación, que es la que se encarga de graduar estudiantes que van a ser docentes el resto de su vida, les brindaba un curso que les facilitara las herramientas y el entrenamiento de la voz. Terrible, porque es la herramienta que vamos a usar el resto de la vida. E insisto, cualquier otra persona. Yo, por ejemplo, seguí dando talleres privados y a nivel académico, pero en privados he tratado con profesionales de muchas ramas. Los más interesantes que me han tocado son abogados, porque ellos siempre tienen que estar, bueno, en sus juicios, ¿verdad? Hablando, pero también tienen que ser atractivos con lo que dicen. Y por otro lado, otro interesantísimo fue dos guías turísticas, que además no eran en idioma español. Muy gracioso, pero lo que me apasiona es que la gente se dé cuenta lo necesario, que cuando uno está usando la voz necesita entrenarse. Entonces, ¿cuál fue mi pregunta de investigación? Mi pregunta de investigación fue, ¿es esencial el entrenamiento en uso y manejo de la voz en docentes universitarios de la Facultad de Educación en la Universidad de Costa Rica? Porque acordémonos que la pregunta de investigación viene desde el tema de investigación. Siempre tiene que ser muy delimitado, muy conciso, muy claro. Y este detalle es importantísimo para que después, a la hora de estar haciendo nuestra investigación, no nos vayamos por las ramas, que puede estar bien, pero si tenemos un tiempo donde tenemos que cumplir la investigación, ahí sí no es conveniente irnos por las ramas. Entonces, delimitar y redactar de manera clara y concisa creo que es uno de los mejores tips que podemos tener. Entonces, ¿es esencial el entrenamiento en uso y manejo de la voz en docentes? Bueno, entonces yo me dije después, ¿cuáles quiero que sean mis objetivos? Como objetivos generales me propuse valorar el conocimiento de docentes en el tema del uso y manejo de la voz. Y como segundo objetivo, que es el gran objetivo por decirlo así, diseñar el plan de capacitación. Mi directora de tesis, además de que es una persona maravillosa, siempre me alentó para que esta capacitación yo por fin pudiera venderla también, que a colegios profesionales de abogados, de médicos, ¿verdad? Entonces, todo para que yo pudiera con esta herramienta facilitarle a todos los que usamos la voz este entrenamiento. Entonces, ¿cómo me respondo esta pregunta? Y aquí viene ya la parte metodológica. La parte metodológica en una investigación, para mí, es la parte más hermosa, porque, a ver, el marco teórico, la parte teórica ya está, ¿verdad? O sea, ahí está, yo lo tengo que citar porque tengo que citar siempre, pero la metodología generalmente es la que yo construyo como investigadora. ¿Qué voy dándole yo a la sociedad nuevo o no tan nuevo, pero sí relevante para mejorar en algún aspecto? Entonces, ¿qué utilicé para esta metodología? Bueno, primero estudié un poco qué tipo, ¿verdad?, iba a utilizar. En este caso me utilicé un enfoque cualitativo porque estaba trabajando con seres humanos, ¿verdad? Cualitativo porque fue un proceso reflexivo tanto mío como investigadora como de las personas participantes. Utilicé el método fenomenológico. Este método fenomenológico es el estudio de realidades, cuya esencia depende del modo de vida en que se están viviendo las cosas. Entonces,
del modo en que el sujeto está viviendo esta realidad. En mi caso, cómo los docentes estaban viviendo el uso de su voz, el manejo de su voz en sus clases. Otro detalle importantísimo, mucha gente cree que el uso y manejo de la voz está desligado al uso del cuerpo, y esta es una de las primeras, no sé, como destellos, como ventanas que le abría yo a los docentes, porque ellos pensaban que no, que su cuerpo estaba desligado a su voz, y es un solo trabajo. ¿Qué utilicé en esta metodología? Hice la observación y la entrevista. La observación y la entrevista para recolectar datos, ¿verdad? Porque mientras iba conociendo la realidad de los docentes, iba también conociendo sus necesidades. Como, bueno, la Universidad de Costa Rica es una de las universidades públicas de este país. Somos 4 universidades públicas y es una de las más prestigiosas a nivel de Latinoamérica. Pero yo me iba dando cuenta de unas necesidades tremendas para el equipo docente, que deben ser una de las partes fundamentales, porque sin docentes y sin estudiantes, una universidad no es. Entonces, mientras yo me iba dando cuenta de estas necesidades y de las realidades de los estudiantes, yo hice, por ejemplo, una entrevista, que aquí les voy a decir un poquito. Bueno, espérense para ver si se me olvidó decirles algo más. Bueno, es evidente que dentro de esta metodología me topé con limitaciones importantes. Por ejemplo, el contacto con los docentes es primero tener que ir a las facultades, pedirle permiso a los directores, que me dieran el permiso, después contactar al docente para ver a cuál clase podía ir, porque eso es importantísimo. Yo asistía a toda su clase, primero para hacer la observación, y después de la clase me tenía que reunir con el docente o la docente para hacerle la entrevista. Entonces, una de las limitaciones era el contacto con estas personas. Y otra limitante, como les decía al inicio, fue el tiempo de investigación, porque claro, a mí en la universidad me exigía cierto número de semestres para tener lista la investigación, y eso inevitablemente nos pone un poco estresados y maniáticos a todos cuando somos estudiantes. Pero insisto, hay que buscar dentro de ese estrés la pasión, algo que siempre nos levante para decir, qué bonito, hoy voy a saber sobre, hoy voy a intentar investigar para, y eso nos mantiene ahí al tanto. Para el marco teórico utilicé, bueno, pues todo lo que yo había utilizado, sobre todo en mi carrera como artista dramática, con relación al uso y manejo de la voz. Yo por suerte tuve muy buenos maestros en dicción, en impostación, y además me facilitaron suficiente material bibliográfico. Además, yo soy la bibliotecaria de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, otro paréntesis, que de hecho quedo a su servicio. Aquí en Costa Rica, la biblioteca que está a mi cargo es la única biblioteca especializada en teatro. Entonces, además yo tenía la facilidad de estar en contacto con los libros. Ok, estoy buscando aquí un cuadro que hice. Dentro de esta parte metodológica hice un cuadro comparativo que al rato les puede resultar la idea a varios de ustedes, en donde, por ejemplo, en una columna ponía el objetivo, en otra columna ponía las categorías de análisis, ahorita hago un ejemplo, en otra columna la conceptualización, en otra columna la unidad de análisis y en otra columna la instrumentalización. A mí los cuadros me encantan porque además es una forma visual que me hace un resumen, pero también me sirve de guía, y a nivel de lector es mucho más fácil para la interpretación y para el entendimiento cuando se lee. Entonces, repito, las columnas eran 5: objetivo, categorías de análisis, conceptualización,
unidad de análisis e instrumentalización. Por ejemplo, en la columna del objetivo, ahí ponía mis objetivos generales. El primero, que era diagnosticar el uso que le daba a su voz el docente durante sus clases. En la segunda columna, que era la categoría de análisis, entonces yo puse sintomatología del uso de la voz en los docentes de la Universidad de Costa Rica. En la columna de conceptualización, ahí ponía el resumen de lo teórico más pertinente para esa categoría de análisis. En la unidad de análisis, ahí hacía una enumeración de lo que yo vi, por ejemplo, resequedad en la garganta, mala respiración, carraspera, ronquera, tensión en el cuello, cabeza, hombros, entre otros. Carraspera es esto que pasamos haciendo así, y ronquera era que ya a la hora de estar haciendo su clase ya se les oía así, ¿verdad? Como que se iba perdiendo la voz. Y en columna de instrumentalización, ahí es donde anotaba qué instrumento de observación usaba y los mandaba al anexo. Entonces, la entrevista me ayudó muchísimo para arrojar datos importantes con relación al análisis descriptivo que yo necesitaba. En la observación sí partí de criterios propios, insisto, porque yo ya tenía la experiencia de además tener mi licenciatura en artes dramáticas, y entonces yo dije, voy a decidir que sean estos conceptos los que voy a observar y evaluar en los docentes. Entonces, ¿cuáles eran? La postura corporal. Es muy importante que todas las personas que usamos nuestra voz seamos conscientes que nuestro proceso de fonoarticulación pasa por todo nuestro sistema, incluido el digestivo, cosas que a la gente les parecía increíble, porque yo de hecho les daba los ejemplos. Si nosotros estamos con gastritis o con colitis, mentira que vamos a hablar igual, porque tenemos ese malestar siempre. Lo mismo, por ejemplo, detalles como tener mal aliento. Generalmente las personas que tienen mal aliento o se cubren porque lo saben o tratan de no abrir muy bien la boca, y eso interfiere en el proceso de comunicación, tanto en el mensaje transmitido como en la capacidad del habla. Entonces, la postura corporal tenía que ver con si mantenían una buena postura total del cuerpo, si tenían alguna tensión en el cuerpo, por ejemplo, hacemos mucha tensión en cuello, en hombros, o si dieron la clase todo el rato sentados, pero sentados estaban en una posición con una joroba. Eso con la postura corporal. Otro de los puntos fue la relajación al hablar. Este punto de relajación al hablar está muy unido, y ahí fue donde llegué a la conclusión, con otro de los puntos que eran las pausas y la velocidad para hablar. Porque si tenemos un cuerpo entrenado en el uso y manejo de la voz y además un estado de relajación donde podemos demostrar a las personas que nos oyen y demostrarnos que tenemos el conocimiento, nuestro cuerpo va a estar mucho más relajado. Y creo que todos y todas lo hemos vivido. No es lo mismo contar una anécdota dentro de un grupo de amigos donde además nuestra expresión es diferente y decimos, es que anoche me topé a no sé quién, a estar en una defensa de tesis, y ojalá sea en línea ahora que estamos con esto del COVID y que me estarán oyendo, me oyen, y tener todas estas cosas que nos ponen tensos. Eso por supuesto que va a tensar todo nuestro aparato fonoarticulador. La respiración, porque si hay tensión nosotros no respiramos correctamente, a veces nos hiperventilamos, se nos olvida que hay que respirar por la nariz y hablar botando el aire por la boca. Generalmente
respiramos por la boca para seguir hablando. Y cuando respiramos por la boca, toda nuestra garganta se seca. Esas explicaciones que les estoy dando es porque a la hora que yo tenía la entrevista con los docentes, muchos se quedaban con la boca abierta y me decían, wow, o sea, jamás me imaginé. Claro, por eso paso con dolor de garganta, por eso paso afónico o disfónico. Algo que arrojó mi investigación, por ejemplo, es que aquí en Costa Rica, una de las mayores causas de incapacidad en los docentes es la voz. Y eso, por supuesto, tiene que ver con su desconocimiento del aparato. Las pausas que dije que tenían relación con relajación al hablar y con la velocidad. No es conveniente cuando alguien habla así de rápido, primero porque uno no tiene como la paz como intérprete para estar hablando todo el rato así o así, pero quien me escucha al rato y no tiene la capacidad para escucharnos en ese nivel. A ver, yo como emisor, si hablo rápido, evidentemente me voy a cansar más rápido. Y como receptora, estar oyendo a alguien que va hablando, que no tiene modulación, que no tiene ritmo, me va a desconectar definitivamente. Otra cosa importante en mi investigación fue el uso del agua. Para mucha gente no es importante y no saben lo esencial que es tener siempre hidratación cuando estamos hablando. La boca tiene que estar hidratada siempre, porque en el momento en que se seca, ya es cuando empezamos a hacer estas o estas tosecitas, que lo que hace esa tosecita es rasparnos las cuerdas vocales. Otro punto, la intensidad en la voz, es decir, la impostación, el volumen, cómo, ¿verdad? Porque eso también tenía mucho que ver si la clase se estaba dando en un auditorio o en un aula más pequeña, si había muchas personas o no. Entonces, ese era otro importante punto para mí. Otro punto importante, el tono de la voz, porque es otra cosa que se nos olvida a los seres humanos, como al inicio. Yo al inicio les decía, nosotros nos dejan de enseñar a hablar, o sea, básicamente aprendemos nuestras primeras palabras y pum, nos tiramos al mundo y no nos enseñan y mucho menos a entrenarnos. Entonces, resulta ser que muchas veces nuestro tono tiene que ver más con herencias, por ejemplo, en mi familia o en mi comunidad o en mi zona donde vivo, y puede que eso afecte en la comunicación. Un ejemplo claro que les doy siempre es cuando nos vamos a alguien que habla así y entonces me dice, profe, es que, o sea, yo hablo así, no hay otra forma que yo pueda hablar porque así he hablado toda la vida. Entonces, descubriendo cosas, me doy cuenta que la mamá le habla así. Entonces le dice, Caterincita, venga, mamá. Claro, entonces uno tiene este tono porque es el tono que ha escuchado toda la vida y le parece que es el normal. Pero nunca se ha puesto a ver cuál es su registro de voz, ¿verdad? En cuanto tonalidad, en cuanto color vocal. Otro punto importante en mi investigación fue el uso del espacio, que fuera amplio. Ahorita les explico un poquito más porque tiene que ver también con el siguiente punto, que es el que el espacio además tuviera una buena ventilación, temperatura y humedad, que no tuviera mucha humedad. Aquí Costa Rica es trópico tremendo, la humedad es fuerte. Yo, por ejemplo, les explicaba, yo sudo como un marrano descontrolado, yo sudo muchísimo, entonces estar en un lugar sin ventilación y además soy claustrofóbica, todas esas cosas siempre van a afectar en mi manera de comunicarme y en mi voz. Y por último, el sonido interno y el sonido externo, cómo dentro del aula había o no sonido y afuera también. Muchas aulas a las que fui estaban cerca de la línea del tren, por ejemplo, y el tren pasaba cada 20 o 30 minutos.
o estaban haciendo una construcción, entonces todo el rato, eso cansa mentalmente, cansa físicamente, inevitablemente siempre vamos a tener que alzar un poquito más la voz si tenemos algún otro sonido externo. Entonces, esos fueron como mis puntos principales dentro de la metodología cuando hacía la observación. Yo tomaba nota. Después, con estas notas iba donde los profesores y conversaba con ellos de qué tanto ellos conocían estas cosas. Primero les preguntaba si sabían que tenían algún inconveniente. Muchos decían, no, jamás. Yo tengo 20, 30, 40 años de dar clases y todo bien, pero ya cuando íbamos ahondando en el detalle, se daban cuenta que sí habían cosas por mejorar.